El Imperio Otomano, una de las entidades políticas más longevas y extensas de la historia, se extendió desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XX. Durante más de 6 siglos, los otomanos dominaron vastos territorios en Europa, Asia y África, estableciendo un sistema de gobierno altamente centralizado y una estructura militar innovadora. Desde su surgimiento en Anatolia hasta su disolución tras la Primera Guerra Mundial, este imperio influyó significativamente en la geopolítica mundial. El Imperio Otomano surgió a finales del siglo XIII en Anatolia, en un contexto de fragmentación del sultanato selyúcida y de inestabilidad en el Imperio bizantino. Su fundador, Osmán I, cuyo nombre daría origen al gentilicio otomano, lideraba un pequeño emirato en Sogut, al noroeste de Anatolia, y comenzó su expansión atacando territorios bizantinos debilitados. En 1302 obtuvo una importante victoria en la batalla de Bafea, lo que marcó el inicio de su consolidación territorial. A diferencia de otros emiratos turcomanos, los otomanos destacaron por su pragmatismo, incorporando a las poblaciones locales sin imponer conversiones forzadas, lo que les permitió expandirse con rapidez. Su hijo, Orján I, 1324-1362, continuó esta expansión con la conquista de Bursa en 1326, que se convirtió en la primera capital otomana. Luego, capturó Nicea en 1331 y Nicomedia en 1337, consolidando el control otomano sobre Anatolia Occidental. Además, estableció alianzas estratégicas con los bizantinos, casándose con Teodora Cantacucena, hija del emperador bizantino Juan VI, lo que permitió a los otomanos obtener legitimidad y apoyo en la región. Uno de los momentos más importantes en la historia temprana del imperio ocurrió en 1352, cuando los otomanos cruzaron el estrecho de los Dardanelos y establecieron su primera cabeza de puente en Europa. En 1354, tras un terremoto que destruyó las murallas de Galípoli, las tropas otomanas tomaron la ciudad y se negaron a devolverla, asegurando un punto estratégico clave para su expansión en los Balcanes. Durante el reinado de Murat I, la conquista de Adrianópolis de 1369 estableció una nueva capital imperial y marcó el inicio del dominio otomano sobre los Balcanes, enfrentándose a estados cristianos como Serbia y Bulgaria. Fue también bajo el mandato de Murat I cuando se creó el cuerpo de jenízaros, una innovadora fuerza de infantería de élite compuesta principalmente por jóvenes cristianos reclutados a la fuerza mediante el Depsirme, un sistema que exigía la entrega de niños cristianos, normalmente de los Balcanes, quienes eran convertidos al Islam y entrenados para servir exclusivamente al sultán. Las familias de esos niños no tenían derecho a negarse. Resistirse podía significar castigos severos como multas, prisión o incluso la muerte. Estos soldados profesionales se convirtieron en la columna vertebral del ejército otomano, destacando por su disciplina y por ser una fuerza militar permanente, algo poco común en la época. El éxito temprano del Imperio Otomano se debió a varios factores clave. Su ejército empleaba tácticas de guerra rápida, lo que les permitió avanzar de manera eficiente sobre territorios en crisis. Además, aplicaban un modelo de administración flexible, permitiendo a las poblaciones no musulmanas mantener sus costumbres a cambio de impuestos, lo que facilitó la integración de diferentes comunidades bajo su dominio. Finalmente, supieron aprovechar la descomposición del Imperio bizantino y la fragmentación de los principados turcomanos, lo que les permitió ascender rápidamente como una nueva potencia regional. Bajo el reinado de Mehmed II el Conquistador, los otomanos lograron una de las mayores victorias con la conquista de Constantinopla en 1453, convirtiendo la ciudad en la nueva capital imperial. Esta victoria supuso el fin del Imperio bizantino
y marcó el ascenso de los otomanos como potencia dominante en el Mediterráneo oriental. A partir de entonces, el imperio se expandió por los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África, llegando a abarcar territorios que hoy corresponden a países como Grecia, Serbia, Egipto, Siria o Argelia. Mehmed II implementó reformas administrativas y judiciales que fortalecieron el Estado. Bajo el gobierno de la Sublime Puerta, en alusión a la puerta de entrada del palacio donde el gran visir recibía a los embajadores, los otomanos administraron un Estado multicultural y multirreligioso. El Imperio Otomano era una entidad supranacional. Sus élites y tropas provenían de diversos orígenes étnicos y religiosos. De hecho, muchos de los altos funcionarios y soldados de élite no eran turcos de nacimiento. Un ejemplo es el de los célebres genízaros. Asimismo, la mayor parte de las madres de los sultanes fueron mujeres esclavas de origen europeo, serbias, griegas, ucranianas, integradas en el harén imperial. Esta mezcla moldeó un imperio cosmopolita. Para gobernar a poblaciones tan diversas, los sultanes instauraron la política de millets, un sistema de tolerancia religiosa singular en la época. Los súbditos cristianos y judíos fueron organizados en comunidades confesionales autónomas, con derecho a regir muchos de sus asuntos internos, matrimonio, herencia, culto, bajo sus propias autoridades religiosas. A cambio de pagar impuestos especiales y reconocer la supremacía política musulmana, estas comunidades gozaron de una relativa libertad. Gracias a este régimen, durante siglos coexistieron dentro del imperio musulmanes, cristianos ortodoxos, armenios, judíos sefardíes, estos últimos acogidos tras su expulsión de España en 1492, y otros grupos en condiciones generalmente más pacíficas que las que ofrecía la Europa de las guerras de religión. No es de extrañar que los mismos sultanes se presentaran pomposamente como refugio de todos los pueblos en sus títulos oficiales. El siglo XVI marcó la edad de oro del Imperio Otomano, con la consolidación del poder bajo Solimán el Magnífico, 1520-1566. Durante su reinado, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, dominando desde el norte de África hasta el corazón de Europa central. La corte imperial brilló en esplendor. En Estambul, el sultán presidía un sofisticado aparato de gobierno asistido por su gran visir y consejeros, aunque en última instancia ejercía un poder absoluto. Sin embargo, bajo la superficie de esta grandeza también existían sombras y tensiones. Solimán, como sus predecesores, reforzó la antigua ley otomana que permitía la ejecución de los hermanos del nuevo sultán para prevenir guerras civiles dinásticas. Esta medida sanguinaria buscaba evitar disputas sucesorias, pero evidencian el alto precio humano del despotismo otomano. Del mismo modo, miles de esclavos servían en palacio, hombres destinados a la administración o el ejército y mujeres en el harén, sustentando la maquinaria imperial. Entre sus logros más importantes destacan la conquista de Belgrado en 1521, Rodas en 1522 y Budapest en 1541. El sitio de Viena en 1529, aunque no resultó en una victoria definitiva, consolidó el poder otomano en los Balcanes. En 1565, durante el gran asedio de Malta, llegó su primer gran revés, cuando las tropas de Solimán intentaron arrebatar la isla de Malta a los caballeros de la Orden de San Juan. Tras meses de encarnizados combates, los defensores cristianos, asistidos por un potente contingente de tropas y naves enviadas por Felipe II, lograron rechazar a los invasores. Solimán el Magnífico murió al año siguiente. Sin embargo, en 1571, los otomanos, bajo el gobierno del sultán Selim II, consiguieron anexar a sus dominios la isla de Chipre. La respuesta cristiana fue la creación de la Liga Santa, conformada por España, Venecia, Génova, Malta y los estados pontificios. Finalmente,
La supremacía naval otomana fue desafiada en la batalla de Lepanto en 1571, siendo contundentemente derrotada, al punto que los otomanos tuvieron en 4 horas de combate 30.000 muertos y perdieron más del 60% de sus galeras en una de las mayores batallas navales de la historia, la más alta ocasión que vieran los siglos, como afirmó Miguel de Cervantes. A pesar de esta derrota, el Imperio Otomano logró reconstruir su flota rápidamente y continuó siendo una potencia en el Mediterráneo, pero ya nada sería igual. Mientras los ejércitos otomanos combatían en 3 continentes, en el corazón del Palacio Imperial se había fraguado una silenciosa lucha por el poder. A mediados del siglo XVI había arrancado un periodo conocido como el Sultanato de las Mujeres, durante el cual las madres, esposas e incluso hijas de los sultanes obtuvieron una influencia política extraordinaria. Todo comenzó con Roxelana, la concubina favorita de Solimán el Magnífico. Roxelana, originaria de Ucrania, no solo conquistó el amor del sultán, quebrando la tradición otomana al lograr que éste se casara con ella legalmente, sino que se convirtió en su consejera más cercana. Entre 1534 y 1558, Roxelana ejerció un poder inmenso entre bambalinas, siendo consultada en asuntos de Estado y protagonizando incluso correspondencia diplomática con monarcas extranjeros. A su muerte, la influencia pasó a su hija y a otras consortes y madres de sultanes. Durante aproximadamente un siglo, hasta finales del XVII, estas mujeres gobernaron en la sombra, actuando como regentes cuando sus hijos menores heredaban el trono o imponiendo la política de la corte desde el harén. La cúspide llegó con Kösem Sultan, madre de Murat IV, quien fue regente oficial y la mujer más poderosa de su tiempo. Gobernó entre 1623 y 1651. Durante el siglo XVII, el Imperio Otomano experimentó problemas internos que debilitaron su estructura de poder. Además, a medida que los genízaros adquirieron poder político y privilegios económicos, su eficacia militar disminuyó. Pero el ejército otomano seguía siendo temido y respetado, y consiguió demostrar su valor en el larguísimo sitio de Candía, en Creta, donde derrotaron a los venecianos. En el segundo sitio de Viena de 1683, tendrían la ocasión de ponerse a prueba de nuevo. Un enorme ejército otomano, comandado por el gran visir Kara Mustafa, invadió Austria y sitió Viena durante 2 meses, reviviendo el viejo sueño de abrir paso hasta el corazón de Europa. La situación parecía crítica para los Habsburgo, pero el 12 de septiembre de 1683, una coalición de fuerzas cristianas, liderada por el rey polaco Juan III Sobieski, lanzó un ataque sorpresivo con sus húsares alados desde la colina de Kahlenberg. La batalla de Kahlenberg resultante fue un desastre para los otomanos. Su campamento fue arrasado, el gran visir huyó y el asedio se levantó. Por primera vez, el Imperio Otomano sufría una derrota estratégica de la cual no llegaría a recuperarse plenamente. Como señala la historiografía, el fracaso ante Viena inauguró el comienzo del declive otomano en Europa. Lo que siguió fue una lenta pero inexorable retirada. En los años posteriores, los Habsburgo, junto con Polonia, Venecia y Rusia, unidos en la llamada Santa Liga, aprovecharon la oportunidad para contraatacar. Tras duras campañas, los otomanos perdieron gran parte de sus posesiones en Hungría y Transilvania. Finalmente, en 1699, el sultán tuvo que firmar el Tratado de Karlovich, cediendo a Austria, Polonia y Venecia vastos territorios en Europa Central y los Balcanes. Era la primera vez que el Imperio Otomano firmaba una paz reconociendo pérdidas significativas de territorio. La leyenda de invencibilidad otomana se había roto para siempre. A partir de entonces, los vecinos europeos pasaron a la ofensiva diplomática y militar. El imperio adquiriría el incómodo sobrenombre de «el enfermo de Europa», acuñado en 1853
por el zar Nicolás I de Rusia, pero aplicable ya desde el siglo XVIII. Pero este gigante con pies de barro aún tenía reservas de poder, aunque su supremacía militar se había esfumado. Pese a algunos contraataques efímeros, los siglos XVIII y XIX serían para Estambul una era de transformaciones internas apremiantes y paulatina desintegración territorial. Frente a la nueva realidad, el Imperio Otomano intentó modernizarse para sobrevivir. Durante el siglo XIX, los sultanes y sus visires lanzaron una serie de reformas conocidas como Tanzimat, 1839-1876, destinadas a occidentalizar el Estado. Se reorganizó el ejército siguiendo modelos europeos, se creó una administración central más eficiente, se igualó legalmente, en el papel, a súbditos musulmanes y no musulmanes, y se impulsó la construcción de ferrocarriles y telégrafos. Estas reformas buscaban frenar el atraso económico-militar y aplacar las presiones separatistas. Aún con esos esfuerzos, el siglo XIX fue un siglo de degradación para el imperio, y es que el virus del nacionalismo había prendido dentro del seno del imperio, provocando levantamientos. La frágil situación del imperio dio lugar a la llamada Cuestión de Oriente, el gran problema diplomático de cómo las potencias europeas manejarían la decadencia otomana sin desatar conflictos mayores entre ellas. Varios episodios ilustran esta dinámica. Uno temprano fue la insurrección de los griegos en busca de independencia. En 1821, tras casi 400 años de dominio otomano, estalló la Guerra de Independencia griega. Griegos cristianos y otomanos musulmanes se enfrentaron con ferocidad. Los revolucionarios helenos obtuvieron algunas victorias, pero también sufrieron terribles represalias, como la masacre de Quíos en 1822. Finalmente, gracias a la intervención de las potencias europeas, en particular el apoyo militar de Rusia, Reino Unido y Francia, quienes destruyeron la flota turco-egipcia en Navarino, Grecia logró su independencia en 1830. Este fue el primer gran desprendimiento de territorio imperial. Irónicamente, durante siglos, los griegos habían gozado de amplia autonomía local bajo el sistema de millets. Muchos ocupaban altos cargos como los fanariotas de Estambul, pero las nuevas ideas de nación y libertad alumbradas por la Ilustración encendieron la chispa de la rebelión. La independencia de Grecia inauguró la progresiva desintegración de los Balcanes otomanos a lo largo del siglo XIX. Paralelamente, en las provincias árabes se gestaban desafíos de otro tipo. En 1798, Napoleón Bonaparte había invadido la provincia otomana de Egipto, buscando cortar la ruta británica a la India, pero Napoleón tuvo que abandonar Oriente Medio en 1799, dejando atrás un Egipto convulso. De ese caos emergió un líder local, Mehmet Ali, Muhammad Ali, un astuto comandante albanés al servicio del sultán, que acabó haciéndose con el poder en Egipto. Mehmet Ali modernizó el ejército egipcio y, viendo la debilidad otomana, decidió crear su propio imperio. Conquistó Sudán, luego invadió Siria y Anatolia en 1831, derrotando al ejército imperial. El sultán otomano Mahmud II solicitó auxilio a Rusia para frenar a su vasallo rebelde. Un primer armisticio en 1833 reconoció a Mehmet Ali como gobernador de Egipto, Siria y Arabia, pero pocos años después estalló la Segunda Guerra Egipto-Otomana, 1839-1841. Las fuerzas egipcias aniquilaron al ejército otomano en Nezib, amenazando con marchar sobre Estambul. Solo la intervención concertada de las potencias europeas, Gran Bretaña, Rusia, Austria, impidió el colapso. En 1840, la flota británica bombardeó Beirut y Acre, forzando a Mehmet Ali a retroceder. A cambio de la paz, el ambicioso Pachá obtuvo del sultán el gobierno hereditario de Egipto para su dinastía, pero debió renunciar a Siria y al resto de conquistas. Este episodio, la crisis de Oriente de 1840, mostró por primera vez que el Imperio Otomano sobrevivía solo gracias al arbitrio de las potencias extranjeras,
que preferían mantener con vida al enfermo antes que repartirse su herencia a riesgo de una gran guerra entre ellas. En efecto, mantener la integridad del imperio o aprovechar su caída se volvió una obsesión en las cancillerías europeas. Hacia mediados del siglo XIX, el imperio ruso se presentaba como el principal rival en los Balcanes y el Cáucaso, alentando a los pueblos eslavos y ortodoxos bajo dominio otomano a sublevarse. En 1853, un choque de intereses por la custodia de los lugares santos de Jerusalén dio a Rusia el pretexto para invadir territorios otomanos, desencadenando la Guerra de Crimea, 1853-1856. Para sorpresa del zar, Gran Bretaña y Francia intervinieron del lado otomano, no por amistad hacia el sultán, sino para frenar la expansión rusa y mantener el equilibrio de poder europeo. Rusia fue derrotada. En el Tratado de París de 1856, las potencias prometieron respetar la integridad del Imperio otomano y el sultán se comprometió a reformar su trato a los súbditos cristianos. El imperio había salvado el pellejo, pero al precio de exponer su dependencia. Pero el nacionalismo era imparable, y en la segunda mitad del siglo XIX se intensificó. Rumanos, serbios, búlgaros buscaron su autonomía o independencia, a menudo con el apoyo de Rusia o Austria-Hungría. Surgió entonces un grupo de intelectuales reformistas llamados los Jóvenes Otomanos, que propugnaba adoptar el constitucionalismo occidental para revitalizar el imperio. Estos jóvenes creían que otorgar libertades, parlamento y derechos a todos los súbditos, sin distinción de religión, crearía un patriotismo otomano supranacional que frenaría el nacionalismo separatista. Su presión dio fruto cuando en 1876 el sultán Abdülhamid II se vio obligado a promulgar la primera constitución otomana, estableciendo una monarquía constitucional con parlamento. Fue un hito. Por primera vez en más de 600 años, el poder absoluto del sultán se limitaba legalmente. Pero aquel experimento no funcionó. Siguió habiendo insurrecciones en Bosnia y Bulgaria que fueron reprimidas brutalmente, lo que sirvió a Rusia de excusa para lanzar otra guerra contra el sultán en 1877. El imperio ruso venció fácilmente, llegando hasta las puertas de Estambul. En 1878, mediante el Tratado de San Estéfano, los rusos impusieron la creación de una Bulgaria gigantesca bajo su tutela, así como la independencia de Serbia, Rumanía y Montenegro. Este tratado alarmó al resto de potencias, que forzaron su revisión en el Congreso de Berlín de 1878. Bulgaria fue dividida y reducida. Austria obtuvo el control de Bosnia. Gran Bretaña se quedó con la isla de Chipre. El mapa otomano en Europa se achicó drásticamente. El enfermo había perdido casi todos sus dominios balcánicos, salvo Albania y la Tracia oriental. La era de los imperios nacionales avanzaba, y el mosaico multiétnico que una vez administró la sublime puerta se resquebrajaba en estados-nación. Tras la derrota, Abdülhamid suspendió la constitución y disolvió el parlamento, temiendo que la unidad del imperio no sobreviviera al libre debate. Durante las siguientes 3 décadas, el sultán gobernó de forma autocrática en Estambul, apoyándose en la lealtad del ejército y espiando a posibles opositores, mientras trataba de mantener un delicado equilibrio entre las potencias europeas. La situación otomana se agravó por la importancia estratégica del Canal de Suez, inaugurado en 1869, un canal que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo y acentuaba la relevancia de Egipto en el comercio y la política mundial. Los británicos poco a poco se fueron interesando en Egipto, y es que la ruta hacia la India, la joya de la corona del Imperio Británico, era de vital importancia para ellos. En 1875, el gobierno británico adquirió el 44% de las acciones de la Compañía del Canal de Suez. En 1882, tras una revuelta nacionalista en Egipto, los británicos aprovecharon para intervenir, desatándose la guerra anglo-egipcia.
El resultado fue una decisiva victoria británica que llevó a la ocupación militar de la región y al establecimiento de un protectorado, asegurando el control del Canal de Suez. A comienzos del siglo XX, el Imperio Otomano se hallaba al filo del abismo. En 1908, un nuevo movimiento reformista, los jóvenes turcos, herederos en cierto modo de las ideas de los jóvenes otomanos, tomó el poder mediante un golpe palaciego. Estos oficiales y civiles progresistas restablecieron la Constitución y el Parlamento, dispuestos a modernizar y turquificar el imperio. Pero sus esfuerzos de centralización llegaron demasiado tarde para evitar el derrumbe final. Los conflictos se precipitaron uno tras otro. Primero, Italia aprovechó la debilidad otomana para invadir Libia, la última provincia otomana en el norte de África, en 1911. En la breve guerra italo-turca, 1911-1912, los otomanos fueron derrotados con facilidad y perdieron Trípoli y Cirenaica, la actual Libia, a manos italianas. Este inesperado triunfo italiano sirvió de incentivo a los estados balcánicos que veían al hombre enfermo agonizando. Así, al año siguiente estallaron las guerras de los Balcanes. En la Primera Guerra Balcánica, 1912-1913, una alianza formada por Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro atacó simultáneamente al Imperio Otomano. Las antiguas provincias cristianas se levantaron con fervor nacionalista y sus ejércitos unificados lograron en pocos meses expulsar a los otomanos de casi todo el sudeste europeo. Macedonia, Epiro, Albania, Tracia. El imperio perdió prácticamente todos sus territorios europeos restantes, excepto la región alrededor de Estambul. A la victoria sobre el turco, pronto surgieron discordias entre los vencedores por el reparto del botín, lo que desencadenó la Segunda Guerra Balcánica de 1913, en la cual Bulgaria fue derrotada. El Tratado de Bucarest, 1913, confirmó el nuevo mapa. Bulgaria perdió territorio y el Imperio Otomano apenas retenía una pequeña franja europea oriental. Diezmado, pero aún en pie, el Imperio Otomano se enfrentó inmediatamente después al mayor desafío de todos, la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalló la Gran Guerra en Europa y al principio la Sublime Puerta dudó sobre si unirse a alguno de los bandos o permanecer neutral. En octubre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra del lado de las potencias centrales. El sultán proclamó la yihad o Guerra Santa contra los imperios aliados, intentando sublevar a los musulmanes bajo dominio británico y francés. Sin embargo, la decisión de entrar al conflicto sería fatal. La contienda resultó desastrosa para los otomanos. En todos los frentes, las cosas se torcieron. En 1914, una ofensiva otomana contra Rusia en el Cáucaso terminó en la calamitosa derrota de Sarikamish, con decenas de miles de soldados turcos congelados en las montañas. En 1915, los aliados atacaron los Dardanelos, pero los otomanos lograron resistir heroicamente en Galípoli, frenando la invasión de su capital. Fue uno de sus pocos éxitos. Mientras tanto, los británicos avanzaban por Mesopotamia y Palestina, tomando Bagdad en 1917 y Jerusalén a finales de ese año. En paralelo, fomentaron la revuelta árabe. Las tribus del Hiyaz, apoyadas por el oficial británico T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, se alzaron contra los otomanos, atacando líneas ferroviarias y tomando ciudades clave como la Meca, Medina y Damasco. El imperio, debilitado por el hambre, el bloqueo naval y la falta de industria, se desangraba lentamente. En medio de este caos bélico, ocurrió uno de los capítulos más trágicos de su historia, el genocidio armenio. Temiendo que la minoría armenia cristiana en Anatolia colaborase con el enemigo ruso, el régimen de los jóvenes turcos emprendió, desde la primavera de 1915, la deportación masiva de la población armenia de Anatolia Oriental hacia el desierto de Siria. Bajo la acusación de traición, comunidades enteras fueron forzadas a marchar en condiciones atroces. En el camino, cientos de miles fueron masacrados por tropas otomanas
o milicias irregulares. Se calcula que entre 700.000 y 2 millones de armenios, hombres, mujeres y niños, perecieron entre 1915 y 1917 en estas deportaciones y matanzas. Junto a ellos, también asirios y griegos pónticos sufrieron limpiezas étnicas en partes del imperio. Este genocidio dejó una cicatriz histórica profunda y sigue siendo hasta hoy objeto de memoria dolorosa y controversia política. En 1918, la derrota otomana era inevitable. Las tropas británicas, avanzando desde Egipto, ocuparon Damasco y Alepo. Por el norte, tras la capitulación de Bulgaria, aliada de los turcos, el camino a Constantinopla quedó abierto. Con el imperio invadido por todos lados, el gobierno otomano firmó el armisticio de Mudros el 30 de octubre de 1918, aceptando la rendición. Tras la rendición otomana, las potencias aliadas ocuparon partes del derrotado imperio. Tropas británicas, francesas, italianas y griegas desembarcaron en Constantinopla, Esmirna y otras regiones. En 1920, los aliados impusieron al gobierno del sultán el Tratado de Sèvres, un acuerdo humillante que desmembraba lo que quedaba del imperio. Reconocía la independencia de Armenia, otorgaba vastas tierras de Anatolia occidental a Grecia, zonas del sur a Italia y Francia, establecía un Kurdistán autónomo e internacionalizaba Constantinopla y los estrechos. En la práctica, Sèvres significaba el fin del Imperio Otomano y la partición de Anatolia entre varias potencias. Sin embargo, un sector de los turcos rechazó aquella imposición, liderados por el carismático general Mustafa Kemal Atatürk, héroe de Galípoli. Organizaron un movimiento nacionalista revolucionario con base en Ankara. Kemal y sus seguidores no reconocieron la autoridad del sultán, al que consideraban un títere de los aliados, y formaron un gobierno alternativo. Estalló así la Guerra de Independencia Turca, 1919-1922. Los nacionalistas kemalistas lucharon contra las fuerzas de ocupación y contra las minorías que buscaban independizar partes de Anatolia. En una serie de campañas exitosas, expulsaron a las tropas griegas de Anatolia Occidental en 1922 y negociaron la retirada de las demás fuerzas aliadas. La resistencia turca obligó a revisar los términos de paz. En lugar de Sèvres, en 1923, se firmó el Tratado de Lausana, mucho más favorable a Turquía, que abolía los planes de partición e internacionalización. Lausana reconoció internacionalmente a la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal. Estos acontecimientos sellaron la disolución formal del Imperio Otomano. El 1 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional Turca abolió el Sultanato Otomano. El último sultán, Mehmed VI, partió al exilio a bordo de un buque de guerra británico el 17 de noviembre de 1922, poniendo fin a la dinastía osmanlí tras más de 6 siglos de reinado. Un año más tarde, en octubre de 1923, se proclamó la República de Turquía con Ankara como capital, y en marzo de 1924, el nuevo régimen abolió también el califato, título espiritual que ostentaban los sultanes sobre la umma islámica, rompiendo los últimos lazos institucionales con el viejo orden imperial. El vasto imperio multiétnico quedó sucedido por una nación-estado turca relativamente homogénea en Anatolia y la pequeña Tracia oriental. La desintegración otomana creó un mosaico de nuevos países en Oriente Medio y los Balcanes, muchos de ellos con fronteras trazadas apresuradamente por intereses coloniales, lo que sembró las semillas de numerosos conflictos modernos. Por ejemplo, tras la guerra, Gran Bretaña y Francia se repartieron el Levante mediante el acuerdo secreto Sykes-Picot de 1916 y establecieron sus mandatos en zonas antes otomanas. Francia ocupó Siria y el Líbano. El Reino Unido se quedó con Mesopotamia, hoy Irak, y Palestina. En Palestina, los británicos habían prometido simultáneamente la tierra tanto a los árabes, por medio del jerife de la Meca, a cambio de su revuelta contra los turcos,
como a los judíos sionistas, Declaración de Balfour de 1917. Este doble compromiso irreconciliable condujo, al expirar el mandato británico, al estallido del prolongado conflicto palestino-israelí, que un siglo después aún persiste sin solución definitiva. En Siria e Irak, las potencias coloniales delinearon fronteras que amalgamaron diversas comunidades etnorreligiosas bajo nuevos reinos. Las tensiones entre suníes, chiíes, kurdos, alauíes y otras comunidades, contenidas primero por los otomanos y luego por regímenes poscoloniales autoritarios, han resurgido en guerras civiles recientes en esas zonas. El pueblo kurdo en particular quedó sin estado propio tras la desaparición imperial. Los kurdos, repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria, habían aspirado a la independencia. Los aliados incluso la mencionaron en Sèvres, pero en Lausana esa promesa se evaporó. Desde entonces, la cuestión kurda ha generado conflictos intermitentes, rebeliones contra Ankara en las décadas de 1920 y 1930, la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía desde los años 1980 y más recientemente el rol kurdo en las guerras de Siria e Irak. Sus reclamos de autodeterminación hunden sus raíces en la reorganización posimperial de Oriente Medio. Por otro lado, regiones del Cáucaso que estuvieron bajo dominio otomano también heredaron disputas, el antagonismo entre armenios y azeríes por Nagorno-Karabaj, latente durante la era soviética, resurgió tras 1991 en forma de guerras, recordando antiguas fronteras étnicas trazadas en tiempos otomanos. Incluso en los Balcanes, los conflictos de los años 90 en Bosnia y Kosovo guardan relación con rivalidades nacional-religiosas cuyo precedente remoto fue la dominación otomana y su posterior colapso. En el norte de África, la retirada otomana y la colonización europea también dejaron huellas imborrables. Del mismo modo, en Irak, la unión forzada de provincias otomanas dispares, Mosul, Bagdad, Basora, derivó en un estado con profundas divisiones sectarias que han desembocado en conflictos recurrentes. En suma, el Imperio Otomano, que duró más de 600 años, dejó un impacto en nuestro mundo. Su época de apogeo imperial cambió el equilibrio de poder en el viejo mundo, conectando Oriente y Occidente bajo un mismo dominio. Pero sus políticas no pudieron finalmente contener la ola de los nacionalismos modernos. Su ocaso fue largo y doloroso, acompañado de guerras, reformas desesperadas y tragedias humanas, hasta su desaparición definitiva al término de la Primera Guerra Mundial. De las cenizas imperiales surgió la Turquía moderna, que bajo Atatürk se abocó a una rápida occidentalización y al secularismo, rompiendo con su pasado otomano. Sin embargo, el recuerdo del imperio no se ha desvanecido. En Turquía, la nostalgia neo-otomana aflora ocasionalmente en el discurso político y en el orgullo nacional, reivindicando la herencia cultural y geopolítica de aquellos siglos de gloria. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra.
mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.